Buenas noches. Pues de manera importante, en esta importante jornada igualmente, dar los agradecimientos a todos los ponentes durante el día. Yo creo que todos han estado muy brillantes. Agradecer a el doctor Fernando Carlos, que ha sido, digamos, el bastión de esta jornada, en conjunto con la decanatura de Derecho de nuestra universidad, especialmente el señor decano, el doctor Germán, que es el director del programa nuestro, y a la vez a los jefes de departamento, el doctor Héctor Fernández Maecha, el doctor Joaquín Marino, conocido como Paquito. Todos lo conocemos así, ¿no? Paco. Un saludo muy especial al doctor Gustavo Jaramillo, que nos acompaña en la mesa de honor. Y en especial debería agradecer la asistencia de los estudiantes, que es la materia prima de estos asuntos. Y es para quien va dirigido, al igual que los profesionales que han dedicado, personas de otras universidades y profesionales ya consagrados en estas leyes del derecho, pues no solamente del derecho público, sino del derecho en general. La importancia de estos eventos, pues yo creo que es relevante. Si tenemos en cuenta que el derecho administrativo cada día crece, crece y crece. Ustedes saben pues que a medida que la función o el servicio del Estado se va prestando por parte de los particulares, pues de todos modos, así sean los particulares los que lo van a prestar, hasta allá va llegando el derecho administrativo para regular esas situaciones y todas esas actividades administrativas. Estoy haciendo como una especie de preámbulo porque no sé si desafortunadamente o afortunadamente me correspondió de último, y aquí hay personas que apenas están empezando la carrera, hay personas que van a la mitad de la carrera, hay personas que tienen carrera y media, y hay personas que tienen hasta 5 carreras aquí. Entonces, habrán personas que son de otras disciplinas, igualmente. El derecho administrativo, recuerden, parte de la división tripartita del poder. Y ahí tenemos la gran rama ejecutiva del derecho y ligada a ella vienen todos los órganos del derecho. Entonces tenemos los órganos de control fiscal, el órgano de control disciplinario, el órgano electoral, el órgano económico, el órgano de la función pública, el derecho laboral administrativo. Y entonces, si nosotros nos ponemos a analizar bien la estructura del Estado, nos encontramos con que, sacando la rama judicial y a la rama legislativa, todo lo demás es derecho público, absolutamente todo lo demás es derecho público. Y hablando ya del derecho administrativo como tal, también tenemos que hacer otra división: el derecho puramente administrativo y el derecho contencioso administrativo. Una cosa es el derecho administrativo y otra cosa es el derecho contencioso administrativo. Y yo debería ver mucho más amplio el radio de acción del derecho administrativo. Y entonces miremos todo lo que puede suceder en el derecho administrativo. Allí tenemos procesos, allí tenemos asuntos que se resolver no por jueces, sino por administradores de la cosa pública. Para decirlo de una manera como muy gráfica y muy digamos, muy cotidiana, muy sencilla. Cuando nosotros hablamos de un proceso disciplinario, no estamos hablando de que sean procesos ante jueces, estamos hablando de que son procesos ante un ente administrador. Cuando hablamos de procesos fiscales, igualmente, y miren la magnitud de esos procesos.
Aquí ya llevamos 2 gobernadores por fuera del concierto, por decisiones de quién, de la Procuraduría General de la Nación, en concierto con la Contraloría. ¿Cuál es su Después de este inconveniente técnico ya solucionado, continuemos. A ver, entonces les decía pues la importancia de este derecho administrativo o derecho público, y resulta que dentro de esa parte puramente administrativa hay 2 figuritas que siempre nos han causado como un poquito de problemática y de reflexión, nos han llamado la reflexión, que es la revocatoria directa y el silencio administrativo. Son figuras muy sencillas, pero que con la nueva ley o nuevo código, yo no sé, yo quiero llamar al código, al decreto 01 del 84, quiero seguirlo llamando ahora, en esta horita que me corresponde, el código viejo. Y la ley 1437, el código nuevo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar del viejo y del nuevo, o de la vieja y la nueva, para que nos identifiquemos mejor. Esas figuras son de la parte puramente administrativa. Sí quiero ir haciendo la salvedad, porque aquí no vamos a hablar de nada contencioso administrativo. El contencioso administrativo tiene sus propias, con el viejo llamadas acciones, con el nuevo llamado medios de control. Quiere que ya van cambiando cosas. O sea, un cambio profundo, ¿no? Cambiarle de nombre a las acciones. Hoy ya no son, claro que así lo digamos jocosamente, yo estoy de acuerdo con eso. Porque miren que cuando decíamos nosotros, tenemos que cortar la vía gubernativa para poder tener control contencioso administrativo, allí los redactores del nuevo código están trayendo a colación, están ya estableciendo con los medios de control, trayendo al nuevo código esa expresión. Y es importante. La revocatoria directa es una casi que muere virgen. La revocatoria directa en Colombia. Casi nadie revocó. Y les cuento, yo soy asesor de varios municipios del Valle del Cauca y a los alcaldes les daba terror revocar. Cuando era una figura de descongestión. Como es una figura de descongestión, lo que acaba de hablar nuestro anterior exponente, cuando hizo referencia a la extensión, o a la extensión no, a la obligación que tiene el administrador de aplicar la jurisprudencia unificada, y entonces para que resuelva la situación ante el ente administrador y no tenga que ir ante el contencioso administrativo. Analicen, si no revocaban siendo una figura tan fácil establecer, ¿ustedes creen que van a aplicar jurisprudencia para resolver casos cuando le hagan peticiones, les hagan posibles, entre comillas, demandas para solicitarles el cumplimiento de algunas situaciones o el pago de algunos importes, etcétera? ¿Ustedes creen que eso lo van a hacer los administradores? Eso va a ser igualmente letra muerta, se lo advierto desde ahora. Como es letra muerta, el requisito de procedibilidad.
que tenemos que acudir ante las procuradurías delegadas para la conciliación, nos colocaron un requisito más de actividad a nosotros los abogados litigantes y se creó más burocracia. ¿Para qué? Para absolutamente nada, porque nadie concilia antes de ir ante el contencioso administrativo. Entonces, es una buena intención del legislador, pero eso lo quedan muy mal establecido. Miren, en esa, y yo creo que me estoy como alargando mucho en esto antes de arrancar con lo que ustedes están esperando, pero he podido haciendo esas aclaraciones. Esta charla estaba preparada para 2 horas, ahora me va a tocar reducirla a menos de 1 hora, entonces vamos a tener que avanzar rápidamente. Qué pena pues no poder como profesionalizar más en estos casos, en estos temas que a veces se vuelven no solamente interesantes, sino a la vez apasionantes. Hablemos pues de la revocatoria directa. Pregunto, ¿ustedes conocen la revocatoria directa? La revocatoria directa en el Código Viejo tenía varias posibilidades. El artículo 69 era el que traía las 3 causales de la revocatoria directa, y siempre preguntamos a los mismos magistrados del Consejo de Estado cuando los tuvimos frente a frente en alguna ocasión: señores magistrados, ¿ese artículo 69 es para los actos de carácter general? Nunca nos supieron decir si era para los actos de carácter general, porque después hay una clasificación de la revocatoria de los actos de carácter particular y concreto. Y el nuevo código tampoco aclaró la situación. Entonces, miren pues, como las causales del 69 anterior son las mismas causales del 94 actual. Por favor, usted me va a colaborar, qué pena utilizarlo usted, mi querido director. Muy amable, gracias. Son las mismas causales, pero miren, más adelante vamos a ver unos cambios que parecen muy sutiles, pero son cambios que nos traen la confusión. Sigamos detalladamente leyendo la improcedencia que está en el 70 del Código Viejo. Ya hagamos la aclaración. El Código Viejo y el Código Nuevo están vigentes, ambos. El anterior está vigente para todos los casos que se empezaron, se iniciaron, o algunas situaciones que se presentaron en el momento hasta cuando estaba vigente, o hasta el 1 de julio. A partir del 2 de julio, todas las situaciones nuevas serán con el nuevo código. Por ahora le llamamos el viejo, porque están vigentes. Nos sucede lo mismo con todos esos códigos de procedimiento penal, el 600, 906, están vigentes, y ahora nos traen el otro código general del proceso, está vigente, y entonces ahora nos quieren enloquecer, pero nosotros no vamos a dejar enloquecer, ¿cierto? Por eso tenemos que asistir a estos seminarios que son gratuitos. Aquí todos los ponentes hacen un gran esfuerzo de traer una información. Nos toca estudiar para poder traer algo claro a los compañeros, algunos estudiantes, otros colegas y personas que no tienen nada que ver con eso, pero que son interesadas en estos asuntos. El nuevo código, miren lo que dice: la revocatoria directa de los actos administrativos a solicitud de parte. Hay un cambio. En el 70 se hablaba del peticionario, acá se habla a solicitud de parte. Es lo mismo, ¿sí o no? Pero mire que ya no empieza a ponerle talanqueras al asunto. No procederá por la causal del numeral primero del 69. ¿Cuál es el numeral primero del 69? Cuando sea manifiesta oposición a la Constitución, política o la ley. Miren el enredo que se forma aquí. Cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, o sea, cuando haya agotado la vía guardativa, lo que entiende uno allí, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial. Esta parte
después de donde dice ni en relación, con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial, es nuevo. Es nuevo en el nuevo código. Como es nuevo, a solicitud de parte. Entonces vienen las situaciones que se van a presentar aquí. Primero, ya el artículo está diciendo que no opera la revocatoria directa para la causal primera cuando el peticionario, o sea, el solicitante de parte, haya ejercido los recursos de dichos actos susceptibles ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para eso ya está claro. Pero miren la parte que yo coloco en paréntesis. A solicitud de parte. Pero ¿qué sucede si son de oficio? Tenemos que interpretar entonces que si opera de oficio, aunque se hayan presentado los mismos eventos, o sea, aunque se haya agotado la vía gubernativa, o aunque haya caducado la acción. Ahí empezamos ya a dudar y a tener que hacer interpretación que no tenemos que hacer antes. Por esa excepción que establece que únicamente es cuando sea petición de parte respecto al numeral primero, cuando no se haya agotado la vía gubernativa, no haya caducado la acción. ¿Sí o no? ¿Para qué hace esa clasificación y deja los otros dos numerales sin ningún comentario? Miren la reflexión que sigue. Segundo, debemos entender, entonces, esa es una interpretación que yo recomiendo. Que respecto de las otras dos causales procede la revocatoria directa a solicitud de parte y también de oficio. Pero sin haberse ejercido los recursos de la área gubernativa y que no haya caducado la acción. Interpretémoslo así de buena fe, por favor. Porque si no nos enredamos. Mire lo que digo al final, en rojo, pero lo hago en rojo resaltado porque sería muy grave acogernos a este interrogante. O debemos interpretar que hoy procede la revocatoria directa en las causales segunda y tercera a petición del parte de oficio, así se haya agotado la vía gubernativa y así haya caducado la acción. Miren el enredo. ¿A usted no le parece enredado eso? Yo les pido que en este ratito que vamos a hacer nos concentremos, porque si no nos concentramos, nos salimos del contexto y estamos perdiendo el tiempo aquí sentados. Yo puedo trabajar muy formalmente, porque aquí no hay obligación concentrarse. Pero si vamos allá, que aprovechemos el rato. Ya vamos a salir de aquí sin ninguna información, sin derecho a reflexión. Ahora, yo trato, con la interpretación que le he realizado a esto, de darles claridad. Pero respecto a esta interpretación, ustedes tomen la decisión que quieran. Yo la interpreto así. Pero de una vez les digo, respecto a ese interrogante, yo diría que no, acojámonos a la situación segunda. ¿Estamos de acuerdo? Porque sería un enredo. Es que uno de los requisitos sine qua non para que operara la revocatoria directa, ¿cuál era? Que no se hubiera agotado la vía gubernativa. Ahora ya se aumenta o que no haya caducado la acción. Pero no debe seguir siendo así, porque es que ¿cómo voy a revocar algo donde ya se agotó toda la posibilidad, donde se los recursos, donde digo que no, que esto no procede, que usted no tiene la razón en reposición, en la apelación, y entonces entiende que ya quedó en firme, ya no moleste más, ¿cierto? Si nos vamos a hablar con lógica, razón, y no vamos a crear posibilidades que no deben de existir. Sigamos, por favor. Miremos la oportunidad. Esto cae no cambia, ¿no? En el 71 viejo, la revocatoria directa podrá cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme.
o aun cuando se haya acudido a los tribunales contenciosos administrativos, siempre que en este último caso no se haya dictado el comisario de la demanda. O sea que usted puede, si no hago todavía la guardativa, no le ha caducado la acción, usted tiene todo el tiempo para solicitar revocatoria directa. El nuevo código expresa lo mismo, pero esta afirmacioncita de actos en firme también nos generó a nosotros confusión. ¿Por qué? Porque los actos en firme, ¿cuáles son? Generalmente contra los cuales se ha agotado la vía gubernativa. Pero resulta que aquí viene otra vez el problema del acto de carácter general. Sobre los actos de carácter general no opera la vía gubernativa, ni sobre los actos preparatorios, ni sobre los actos discrecionalísimos. Entonces, ahí esa confusión quedó igualita. Seguimos sin aclarar las cosas. Miren, nosotros al Congreso de la República, una cantidad de compañeros nos pusimos en la tarea de decirle al legislador, cuando estaban estudiando estas situaciones, por favor, denle claridad que está muy fácil. Respecto al artículo 86, recuerdan ustedes el de la acción de reparación directa, que trae un salpicón de cosas allí. La acción de revocatoria directa, ahí traía igualmente la acción de repetición, traía la acción del Estado contra particulares que le generaban daño al Estado. Lo único que sacaron del artículo 86 fue la acción de repetición, porque estaba en la ley, acción de repetición. Entonces ya el código, pero no logró capaz de hacer la claridad. Mire, no logró capaz de pormenorizar algo que vamos a hablar ahora que hablemos del silencio administrativo. Es establecer que no podemos hablar ya tranquilamente de la omisión como una sola omisión, porque es que hay omisiones materiales, hay omisiones formales. El código sigue diciendo: será fuente de reparación directa los hechos administrativos, las operaciones administrativas. Las operaciones hay que clasificarlas. El acto administrativo que ordena la operación como tal no puede ser demandado a reparación directa. Hay que demandar una acción de nulidad, porque es un acto administrativo. Lo mismo sucede con las omisiones formales. Las omisiones formales son actos administrativos, y cómo van a ser fuente de la reparación directa. ¿Me estoy haciendo entender? Pregunto al auditorio para no continuar hablando de cosas que pronto estamos desarticulados al respecto. Con todo respeto, pregunto: ¿hay claridad hasta el momento? Entonces, recuerden que las preguntas las pueden hacer al final. Entonces, el artículo quedó igual. Simplemente le sacaron la acción de repetición y lo colocaron en el articulito aparte y no paran bolas. Es que como yo no lo sabía, según esos cuentos, nosotros de esto entendemos muy poco. Pues puede ser así, pero una idea de eso de pronto puede colaborar para acabar con la cantidad de confusiones. Sigamos, por favor. Nos digamos 71. Ese artículo 71, miren, ¿ya leyeron esto? Sí. Esto no tiene ninguna connotación, simplemente les quiero decir: y en todo caso, el sentido de contraria directa de los actos administrativos de contenido general y las que se refieren a aquellos de contenido particulares. Miren, ¿cómo dicen esto aquí? No lo dicen en las otras partes. ¿Para qué traen la confusión? O no se haya admitido la demanda ante los tribunales de contencioso administrativo dentro del término. Lo que cambió aquí es que el término para decidir, después de que usted haya solicitado la revocatoria directa, antes era de 3 meses, de 3 meses siguiente a la petición de revocatoria, y hoy es de 2. Eso es todo lo que cambió. Sigamos. Ahí dice que 2 meses y los otros 3 meses.
Pero miren la novedad. Dice, novedosamente agrega el nuevo código. Ustedes los que quieran tener este material, yo se los doy, yo no soy egoísta. Si uno se encuentra profesores que son egoístas. ¿Y por qué son egoístas? Pues son muy personales, no me meter como a preguntar por qué sí o por qué no. Y es una cosa muy sencilla, pero que todo el mundo me puede entender. Que dentro del proceso judicial, hasta antes de la sentencia de segunda instancia, de oficio o petición de interesado, esto es novedoso. Miren lo novedoso. O por medio del Ministerio Público, las autoridades demandadas podrán formular oferta revocatoria, ellos mismos ofrecerla. Esto es otra situación de ¿qué? De descongestión de despachos judiciales. Pero no se dan cuenta que pueden revocar, si no se dan cuenta que pueden conciliar, van a ir ante un tribunal o ante un juez o ante el Consejo de Estado a decirle, hombre, yo ofrezco revocar este acto para que dejemos la cosa aquí. Eso es lo que está diciendo la norma. Mire que tiene intencionada para descongestionar. Los actos administrativos impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. Ustedes saben que es el Comité de Conciliación de las entidades, que para también intentar demandar, hay que primero tratar de conciliar, pero antes de conciliar hay que atenerse al concepto favorable de esas comisiones de conciliación de las entidades. Esas comisiones nunca dan el visto bueno a conciliar. Y yo digo, perversamente. ¿Por qué? Perversamente porque dicen, no, es que es muy terrorífico conciliar, porque si no concilia, después lo meten en problemas. Mire lo que pasó con Dragacol, lo que pasó con yo no sé quién, que mire los antecedentes. No, si es que ante el Ministerio Público, que se va a hacer y luego revisado por contencioso administrativo. ¿Eso acaso ahora sí va más? Tiene toda la vigilancia del mundo, pero ¿saben cuál es el secreto? ¿Por qué no concilian? Porque es que los alcaldes, los administradores de turno, ¿qué dicen? Yo cómo voy a conciliar y a pagar el piso del anterior o los anteriores y gastarme en mi presupuesto. El problema es económico, del presupuesto. Ahí es donde debería haber una reforma que obligue a conciliar cuando están todos los presupuestos dados para la conciliación, y le ahorraría cantidad de dinero al Estado y trámites a la la jurisdicción contencioso administrativa. Es que hacemos las normas muy endebles, es que no le ponemos el picante necesario para hacer que eso funcione. Entonces dejamos al administrador de turno con la misma facultad de no conciliar, estando todos los propuestos económicos, sociales, morales, de derecho para conciliar y no se concilia. ¿Por qué? Porque yo no me puedo gastar el presupuesto con cosas que hizo el otro, con cual que voy a pagar el otro, etcétera, etcétera. Oiga, no se concilia con títulos ejecutivos en la mano, hombre, el demandante. ¿Cómo es posible que no? Y uno, ¿cómo les parece que uno con un título ejecutivo en la mano no tiene necesidad de conciliar? ¿Quién dijo? Eso es tontería del que vaya a ofrecer eso. Y ni así. Yo conozco casos que han ido a ofrecer, hombre, conciliemos, mire, para que ustedes no paguen intereses, no paguen tantos honorarios de abogado, para que se eviten las costas procesales, todo ese tipo de cosas. No entienden nada. Ahora, ¿quiénes conforman los comités de conciliación de las entidades? Personas que no tienen ningún sentido de economía, de celeridad, que no conocen nada de todos estos principios y que no le quieren hacer un favor a su entidad, que no le quieren hacer un favor a la sociedad. Grave, grave. Ahora, hay cosas que no se pueden conciliar. El solo hecho de llamarlo a conciliar, ya sabe uno que la parte ya va dispuesta a declinar en sus aspiraciones del 100%. El que llega a conciliar no va a aspirar al 100% de sus pretensiones o más, no. Si yo voy a conciliar, yo sé que tengo que
Se ve. El caso del cual no me puede ni decir, ¿no? Como lo dijo nuestra ministra, nuestra canciller, respecto al conflicto que tenemos con Nicaragua, que no, en una conciliación, una transacción, todos pierden. Es mejor que hubiera quedado callada, porque nos puede costar un ojo de la cara a nosotros. Hay cosas en las que no se puede, pero cuando se puede hay que hacerlo. Sigamos. ¿Quedó claro esto? Miren que el préstamo del ejecutivo y todo, no, la decisión que tome ya es mandada por el juez y todo lo demás es pura carpintería. Además, tengo que avanzar rápidamente. Cuando decía 3 horas me la redujeron a 45 minutos. Y todo el mundo se asaba por todo. Que va a empezar a sudar. Artículo 73. El viejo. Ni la petición de revocación de un acto ni la decisión que sobre ella recaiga revirán los términos legales. Esto lo sabemos todos, ¿cierto? La petición no da lugar al silencio administrativo. Yo diría la petición la que no da lugar al silencio administrativo. Los códigos más redactados a veces, no sé, pues quisiera que me lo redactaran al amaño mío, para yo entenderlo más fácil. Ni la decisión de sobre ella que caiga liberar términos legales para el ejercicio de las acciones contenidas administrativas de dar lugar. ¿Cuál es la que no vive? Términos. La decisión. ¿Por qué no redactan bien eso? Luego, la petición no da lugar al silencio administrativo. ¿Por qué? La petición está ahí y si no la resuelven, la petición de revocatoria directa, pues no pasa nada. ¿Qué pasa? Nada pasa. Simplemente que si paga 2 meses, puede haber una sanción para el que omitió. Y una sanción es por no dar lugar a responder, por no responder las peticiones, por no responder, por no contestar los recursos, por no darle trámite a los recursos, o porque le prospere una tutela, son faltas gravísimas. Ojo pues que ustedes van a ser la mayoría de empleados públicos o colaboradores con la función pública. Mucho cuidado. Al servidor que le prospere una tutela ya está cometiendo una falta gravísima. Al que no responda con un recurso dentro del término legal, es una falta gravísima. ¿Qué quiere decir una falta gravísima? Pues que ya va a ser objeto de ¿qué? De destitución del cargo, con la prohibición de seguir ejerciendo funciones públicas hasta por 20 añitos, ya que los que ya tienen por ahí 40 años van a ver viejos y volver a ver la luz de la función pública. Mucho cuidado con eso. Tenemos que ser cuidadosos en eso. Hay que contestar las peticiones, contestar los recursos. No hay que dejar que prosperen las tutelas por no contestar el derecho de petición. El nuevo código establece lo mismo, no dijo nada. Revocatoria directa de carácter particular. Aquí sí hay un problema gravísimo. Y esta es la raíz de este asunto. Y déjenme decirles, la nueva ley casi que asesina la revocatoria directa de actos de carácter particular y concreto. ¿Cómo era antes? Hagamos una lectura juiciosa del artículo 74 del viejo código, decreto 01 del 84. Dice: cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto, o reconocido el derecho de igual categoría, no podrá ser revocado. Yo lo clasifiqué así para más facilidad, muchachos, así me lo digo a mis estudiantes. O sea, yo les digo, hay 4 formas de revocar, había 4 formas de revocar directamente un acto de carácter particular y concreto. La primera, con el consentimiento expreso y escrito del titular del acto. Segundo, sin el consentimiento expreso y escrito, había 3 posibilidades de revocar. La primera, cuando el acto administrativo era producto del silencio administrativo positivo por alguna de las causales del 69. ¿Cierto? Se han aclarado el 69 anterior, 94 actual, que son las mismas 3 causales que les dije en un comienzo que no sabemos si era para los actos de carácter general
o para qué tipo de acto sea. Ahí quedó la duda todavía. Pero bueno, yo considero que generalmente es para los actos de carácter general. Considero eso, porque no puedo considerar otra cosa. No tengo pauta ni ninguna otra norma para pensar otra cosa. Entonces, miren, existía esa posibilidad. Sin el consentimiento expreso y escrito podía revocarse. Cuando el acto era producto del silencio administrativo positivo por alguna de las causales tenía, ¿y eso se podía presentar? Claro que se puede presentar. Se puede presentar cuando usted hace fraude en las fechas, cuando lleva a protocolizar un silencio positivo. Recuerde que los silencios positivos hay que protocolizarlos. Usted puede correr las fechas y ganarse un tiempo y protocolizar antes de que transcurriera el tiempo y se presentase el silencio positivo. Recuerde que ahora vemos un poquito de silencio positivo para que se entienda más con esa parte. Miren que esto parece un tema muy sencillo. Digo, yo escogí una pendejada para responder, digamos. Pero mira hasta donde nos lleva la pendejada. ¿Por qué? Porque el oficio de nosotros los abogados es la interpretación para una verdadera aplicación del derecho. Por eso aquellos profesores que se matan el seso tratando a nosotros en los primeros cursos, en las primeras cátedras que nos dan de filosofía del derecho, introducción al derecho, la hermenéutica, etcétera, todo ese tipo de cosas, no nos volvemos de esas clases, muchachos, porque nos quedamos sin bases para esto. Ahí es donde después vamos a pagar las cuentas, las otras cuentas, las más graves, ¿no? Ante la sociedad, ante la universidad, ante nuestra familia, ante nosotros mismos. Después de haber pagado todos los semestres juiciosamente, después de haber pagado el banquete y no haberlo comido. Muchachos, sigamos a ver. Segunda forma sin el consentimiento, ¿cuándo era? Ahí dice. Cuando usted no acaba la Biblia. Segundo, si fuera evidente que el acto ocurrió por medios ilegales. Si el acto era producto de medios ilegales, ¿cuál sería el medio ilegal? Para que miremos un poquito el ejemplo y entendamos mejor esto. Obligar al nominador a hacer la cosa, por decir algo, ¿cierto? Yo obligo al nominador que, por ejemplo, que me conceda una licencia de construcción en un sitio que es reserva forestal o ofrece riesgos naturales, etcétera, etcétera, o que no está dentro del juego de, digo, ¿me conceder la licencia o te mato un hijo? ¿Soy ilegal o no? Es ilícito incluso, no ni siquiera ilegal, es ilícito. Y después yo demuestro que eso lo obtuvo él porque me lo consiguió de manera fraudulenta, ilegal, ilícita, entonces lo puedo revocar. Mire cómo era de base. Reconocimiento de la intención y abortar la propiedad. Exacto. Tercero, y cuando sea necesario para corregir siempre esta es una revocatoria parcial, para corregir errores aritméticos de hecho que no incidan en el sentido de la decisión. Entonces, miren que hay 4 formas de revocar directamente: con el consentimiento expreso escrito y sin el consentimiento en 3 casos. Ahora vamos a la norma actual. Miren lo que dice el código: salvo las excepciones establecidas en la ley. ¿Cuáles son? Vaya usted a saber cuáles son. Cuando un acto administrativo, bien sea expreso o tácito, ya no lo encuadra dentro del expreso y tácito, que es debido, está bien, porque la norma anterior no nos decía si se podía revocar un acto ficto o presunto. En cambio ya la norma por lo menos aclaró eso. La otra nos da la posibilidad de alegar de pronto que un acto producto del silencio administrativo podía ser
revocado. Ya ahora dice solamente para los casos expresos básicos. Haya creado o modificado situaciones jurídicas de carácter particular y concreto, entonces ya está hablando de los mismos de carácter particular y concreto, reconociendo de un derecho igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento, miren, le agregó una palabrita, ¿no? Previo, que hoy va al expreso escrito del respectivo titular. No cambiemos la palabrita de previo. Eso tendrá alguna connotación, puede llegar a tenerla. Situaciones novedosas. Primera, y grave, gravísima. Solo queda una forma de revocar directamente este tipo de actos. ¿Cuál es? Con el consentimiento previo expreso y escrito del titular. Porque mire lo que sucede después. Sin el consentimiento del titular del acto ya no se puede revocar. El código anterior había 3 formas sin el consentimiento, y vuelvo a aclarar. Tercera situación. Si la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución política o a la ley, caso que podemos marcar como la segunda situación sin el consentimiento, deberá demandarlo ante los contenciosos administrativos. Aquí es donde de pronto, haciendo interpretación, extensión de interpretación, podemos decir, aquí es donde operaría la acción de lesividad. Pero hay que demandar, no puede revocar. El mismo código está diciendo que si la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, debe demandarlo ante los contenciosos administrativos. No está diciendo que lo puede revocar. Mire cómo cambió esto. Otra situación. Si la administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, también deberá demandarlo, pero sin necesidad, mire la ñapa que nos regalaron ahí, sin necesidad de cumplir con el requisito previo de la conciliación, requisito de procedibilidad, insulso. Eso no tiene nada que ver, o sea, no nos regalaron fue nada, nos pusieron fue a demandar y a demandar y a demandar. ¿Y qué se dijo de los actos que tengan algún error? Errores de hecho. ¿Qué pasa cuando el acto tenga errores y haya que corregirlo? ¿Se puede revocar directamente para corregir? El código no dijo nada. Entonces, ¿qué nos vamos a poner a hacer? Nos va a tocar demandarlo también. ¿Cómo les parece? Normas que supuestamente son, ¿para qué? Para hacer más ágil la administración de justicia, para hacer más ágil la administración pública, y normas que uno diría, realmente tenido la posibilidad de pensar y repensar la cosa, no sabemos cuál es la intención, pues que nos la digan después de todo lo que pasó. Quinto, habría que estar pendiente de las excepciones establecidas en la ley que prohíbe revocar directamente el acto administrativo. Un ejemplo sería, aquí coloqué un ejemplo descabellado, pues a mí me gusta un ejemplo exagerado. Sería el acto que establezca derechos ciertos e indiscutibles, no le podrían revocar, sería una excepción de la ley. Como empieza diciendo, salvo los casos que diga la ley. Sexto, solo pueden revocarse actos de esta naturaleza, pero que sean expresos o tácitos. Yo creo con el cuentico este de expreso y tácito. O sea que ya no podría ni siquiera pensar que los fictos y presuntos podrían ser revocados. Discúlpeme que vaya tan rápido, pero es que el tiempo apremia, ya que uno de ustedes que ver la novela, ya que tantas cosas. Paco tiene que ir a ver a dormir, ¿no? Ahora sí entramos al asunto de las omisiones administrativas y sus silencios administrativos como una de las formas de administración administrativa en el Código Contencioso Administrativo, Decreto 0184 y Código de Procedimiento Administrativo y todo administrativo, una belleza el derecho administrativo, yo enamorado de él. Entonces miren que el código ya no se llama Código solo Contencioso Administrativo. ¿Cómo se llama ahora? Y de lo contencioso administrativo. Porque es verdad, es que el anterior también era igual, pero no se llamaba igual.
Porque es que aquí hay procesos, ya les dije al comienzo, desafortunadamente no hubo tiempo para uno profundizar un poco más en esa parte. Una cosa es los procesos puramente administrativos y otra cosa son los procesos contenciosos administrativos. La forma de manifestación administrativas sigue siendo la misma. El acto administrativo, el hecho administrativo, la vía de hecho administrativa, la operación administrativa, la contratación administrativa y las comisiones administrativas. Entonces, hablando de las comisiones, entremos en materia en este asunto aquí. Es que de allí, de esa fuente de manifestación administrativa, una de las formas como actúa el Estado es de donde sale el silencio administrativo, no sale de ninguna otra parte. Él está escondido. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el servidor no actúe. Ahí nace. Entonces, miren, las comisiones administrativas yo las clasifico. A mí me perdona que yo sea tan yoísta en eso. Pero es que me he puesto en el trabajo de clasificar esto. Es que para mí la omisión no es una sola omisión, para mí hay dos omisiones. Hay omisiones materiales que siempre degeneran en hechos administrativos o en vías de hecho materiales administrativas. Mira, este lenguaje es tan pesado. No es pesado. Las omisiones materiales, ¿cuáles son? Cuando no hago algo material que tengo que hacer. Por ejemplo, no arreglar el semáforo que está dañado. Y tiempo dañado el semáforo y estrella de la gente ahí, mátese, la viejita caída ahí, todos, ¿cierto? El perro, el gato, los bienes, todos se dañan. ¿Por qué? Porque se omitió arreglar el semáforo. Y entonces es una omisión, ¿cierto? Es una omisión, pero una omisión ¿qué? Material. Esas son las que deben de estar para respecto a las acciones de reparación directa. Pero hay otras omisiones que llaman las omisiones formales. Miren que yo me voy un poquito más allá y con el perdón de todos ustedes que son juristas igualmente. Yo digo que las vías de hecho también pueden ser formales o materiales. ¿Sí o no? ¿Y cómo es de fácil determinar vías de hecho materiales? Claro. Es que la vía de hecho es grosera, es torcida, la vía de hecho es ilícita. Siempre la vía de hecho será ilícita, punible. Entonces, ¿por qué no va a haber vías de hecho punible que tiene el poder pueda incurrir en ese tipo de acciones? Para conseguir un resultado a favor personal o a favor del tercero al que él quiera favorecer. Y la vía de hecho formal, ¿cuál es? La que está en un acto administrativo. En eso hay que hilar delgado, en eso pues teníamos que ponernos a hablar de eso muy seriamente, porque es un poquito complejo. Pero las omisiones administrativas tiene la operación administrativa. La operación administrativa tiene un acto administrativo que ordena la operación como tal, que ordena generalmente un hecho administrativo. Entonces no somos como ser tan alegres cuando creemos las normas sin hacer las claridades. Si no quiere más extensa la norma, pues qué importa. Ya acostumbrados estamos a leer norma y norma y norma y ya nos acostumbramos a leer. Entonces pues que nos coloque un renglón más allí, no importa. Las omisiones formales. Entonces las omisiones formales son las que dan pie al silencio administrativo. Entonces los silencios administrativos están clasificados así. Yo los clasifico en 3 silencios administrativos. Me da pena pues que en todas partes ustedes encuentran solo 2. Yo me tomé el atrevimiento de clasificarlo en 3. Primero, silencio administrativo negativo de las peticiones iniciales. ¿Qué dice el código viejo? Además, mira, este silencio es llamado silencio sustantivo. Además, para que valga la clasificación. Primera diferencia es de la petición. Segunda diferencia es sustantivo. Tercera diferencia tiene un término especial.
La primera novedad, ¿en qué consiste? Con el código anterior se decía que si se hace una petición inicial y pasan 3 meses y no se contesta la petición, se entiende que te están negando lo pedido. ¿Cierto? Hasta ahí no hay problema. Si nos están haciendo una petición para 3 meses, hagan de cuenta que le negaron. Ahora dirán ustedes, oye, ¿me negaron y qué? Casi siempre no contesta, entonces siempre me niegan, entonces yo me quedo muy tranquilo y muy roto, a mí no me han negado. Pues para eso hay la figura, porque es que se crea un acto administrativo. El código dice en este caso que presunto, técnicamente es indebido decir presunto, es un acto ficto o ficticio. No lo ves, pero ahí está. Se presenta un acto administrativo, el cual puede demandar. ¿Cómo así que demandar un acto que no se ve? Pues así es la cosa, pero así es. Incluso usted puede recurrir ese acto administrativo, si usted quiere, ante la misma autoridad administrativa, en reposición de subsidio de operación, si quiere. No es obligatorio agotarle la vía gubernativa a los actos producto del silencio, ¿de acuerdo? No es obligatorio, si usted quiere lo hace, para más economía procesal. Si no, lo demanda directamente. ¿Cuánto tiempo tiene para demandar el acto? Producto del silencio administrativo. Sigamos, que ahí dice. Perdón, devuélvanse otra vez que para que miremos la novedad en qué consiste. Miren, la primera novedad consiste en que en los casos que la ley señala un plazo superior a los 3 meses, cuando la misma ley establezca un plazo superior a los 3 meses, porque es que el silencio negativo de la petición dice que si en 3 meses no se te responde, se entiende que te están negando lo que estás pidiendo. ¿De acuerdo? Pero si hay norma que diga que no, que para poder contestar ese derecho de petición se da más de 3 meses, mire lo que dice la norma. El silencio se produce al cabo de 1 mes, contado a partir de la fecha que debió adoptarse la decisión. Por decir algo, si alguna norma dice que para contestarle a usted una petición de pensión se da ¿cuánto es? 120 días, supongamos. Pues entonces se empieza a contar el mes a partir del 121 días. Ya si pasa ese mes y no te contestan, se presentará el silencio administrativo negativo de esa petición. ¿Seguirá siendo negativo? Sí, porque la norma no dice otra cosa. La segunda novedad consiste en que el silencio negativo no exime de responsabilidad a la autoridad, o sea, que seguirá siendo responsable por no contestar, ni excusa del deber de decidir, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto. Hasta ahí el código anterior. Y el nuevo le agrega lo rojo, a partir de lo rojo, o que acá abajo, o que habiendo acudido ante la Comisión Contencioso Administrativa se haya dedicado a automisorio de la demanda. Esa partecita, digamos que es la novedad del nuevo código respecto a esto del silencio administrativo negativo. Esa última, y la otra es que cuando ciertas peticiones tengan un término mayor a los 3 meses para decidir, entonces se entiende que sea 1 mes más a partir de que venza ese término que dé la ley, pero seguirá siendo negativo. ¿Les queda claro eso del silencio negativo de las peticiones iniciales? Ese es el silencio administrativo negativo llamado sustantivo. Los términos no cambiaron. 3 meses. Lo único es las 2 novedades que les traje a colación. Ahora miremos entonces el segundo silencio administrativo. Silencio administrativo negativo de los recursos. Miren que es otro tipo de actividad. Es una omisión, pero ya no frente a una petición, sino frente a un recurso de la vía gubernativa. Por lo tanto, es un silencio adjetivo o procedimental.
de acuerdo? Las novedades son las siguientes. Eso que está en negro es lo que trae el código anterior. Transcurrió un plazo de 2 meses, mire que ya los términos aquí también cambian. Es otra, digamos, otra justificación para clasificar en 2 los silencios negativos. Y llevamos 3, ¿cierto? Primero, que es sustantiva, la de los silencios negativos. Perdón, sustantiva la del silencio administrativo de las peticiones. Segundo, que son 3 meses para decidir, ¿cierto? Y tercero, que trata de peticiones, no de recursos. Aquí en este caso ya trata de recursos. 2 meses, miren lo novedoso. Esto sí es una gran novedad. Salvo lo dispuesto en el artículo 52 actual, o sea, del nuevo código, el cual se refiere a la caducidad de la facultad sancionatoria, que tiene generalmente una caducidad de 3 años. Hasta ahí no hemos dicho nada todavía. Que tiene 3 años. Y los actos que deciden los recursos que interpongan contra esas sanciones, oigan, los actos que se interpongan, los actos que decidan los recursos que se interpongan contra esas sanciones, tiene un término de 1 año a partir de su debida oportuna interposición, so pena de pérdida de competencia. Y además, miren que aquí se presenta un silencio positivo adelantado, miren. So pena de pérdida de competencia, y además, si los recursos no se deciden dentro de ese año siguiente, se entenderá fallado a favor del recurrente, más las responsabilidades patrimoniales y disciplinarias para el funcionario que tenía que resolver, o sea, para el funcionario renuente, para el funcionario que omitió. Esta novedad tienen que analizarla bien, porque cuando se trate de estos asuntos sancionatorios, la acción sancionatoria tiene una obligatoriedad de que se decida en 3 años. Tiene una prescripción de 5 años, pero la sanción, más adelante lo vamos a ver, pero la sanción, pero la obligación de que se decida son 3 años. Pero cuando se ejercen recursos respecto a esa sanción, esos recursos se deben de resolver en 1 año. Es una excepción, porque es que la regla general, ¿cuál es? Pues que los recursos, si no se resuelven en 2 meses, se entiende que te están negando el sustento de tus recursos, o tus recursos, tus argumentos, te lo están negando. Por eso se llama silencio administrativo negativo de los recursos. Pero aquí hay una excepción, que está en el artículo 52 de la 1437, y es a lo que yo traigo que ver aquí de una manera resumida, ¿no? Resumida para no llenar. A mí no me gusta llenar de diapositiva porque primero no se ve allá, y segundo es complejo uno explicar eso con tanta información allí. ¿Está claro eso? Entonces, ¿está claro la diferencia entre el silencio administrativo negativo de la petición con las novedades que hay ya en el nuevo código? Recuerden que es un paralelo entre el viejo y el nuevo, ¿cierto? Entre el 01 al 84 y la 1437 del 2011. Estamos estrenando. Habíamos estado orgullosos de estrenar tanto. Ahora en diciembre de pronto podemos estrenar más. A ver, el silencio administrativo negativo de los recursos ya está claro, supongo, ¿cierto? Entonces son 2 meses, con la excepción de que cuando se tienen que decidir los recursos interpuestos sobre las sanciones, es 1 año que se tiene para resolver. Yo digo, es mucho tiempo, ¿por qué le da tanto tiempo? ¿Por qué? ¿Tanto tiempo para decidir sanciones? Recursos sobre las sanciones. Eso nos lo tendrán que explicar también. Por ahí de pronto los pillamos algún día que vengan por acá los legisladores, aquellos legisladores que ni siquiera se dan cuenta que aprueban. De pronto el Consejo de Estado, los magistrados sí tienen que haber estado todos pendientes de esta situación. Recuerden que ellos hicieron parte también de las comisiones
redactora de estas cosas. Entonces podemos pasar al silencio administrativo positivo, ¿cierto? Entonces no, algo, qué pena. No me gusta la verdad ser tan extenso en esto, pero pues hay que terminar. Silencio administrativo positivo. Puede ser sustantivo o puede ser adjetivo. Porque el silencio administrativo positivo puede provenir de una petición o puede provenir de un recurso. Una petición que no se conteste a tiempo o de un recurso que no se resuelva a tiempo. Por eso el silencio sí tenemos que clasificarlo de una sola manera, positivo. Miren, el silencio administrativo, todos los silencios administrativos son negativos, todos, excepto el positivo. Me dirán que me dirán toda la noche. No todos negativos, porque hay no todos son negativos. Toda la noche a escuchar aquí una charla esta para que nos salga con una conclusión de hasta. Pues qué pena, muchachos, pero así es. Esa es la gran diferencia entre el silencio administrativo negativo y el silencio administrativo positivo. Que todos son negativos, excepto los positivos. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Alguien tiene el artículo 41 del Código de Hacienda? Sí. ¿Lo leo? Silencio positivo, artículo 41. Usted ha dado orden, ¿verdad? Atrás la orden. Venga. Por favor. Dice lo mismo que el nuevo, ¿ya? Por ahora lo pongo a leer el anterior, porque dice lo mismo. Silencio positivo, artículo 41. Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva. Se entiende que los términos para decidir comienzan a contarse a partir del día en que se inició la actuación. Déjalo ahí. Esa es la novedad, miren. Esa es la única novedad. Que se entiende producir la decisión política comienza a contarse a partir del día en que se presentó la petición de recursos. Ahí hubo claridad. Porque era que el código anterior decía, la norma anterior decía, o dice, porque está vigente, a partir del día en que se inició la actuación. A partir del día en que se inició. Eso es ambiguo. Y a veces se prestaba para mala interpretación y no se sabía a partir de cuándo empezaban a correr los términos para que se estableciera el silencio positivo. Pero lo que me interesa es el texto. Solamente, oiga, ese es solamente el que nos da el tinte de qué? De excepcionalísimo. Solamente en casos especiales establecidos por norma tercera, yo le agrego, con términos especiales para situaciones especiales. El silencio de la administración equivale a decisión positiva. Ahí les estoy justificando por qué los silencios administrativos todos son negativos, excepto solamente cuando una ley diga que es positivo. Todos son negativos, excepto cuando una norma específica diga que el silencio es positivo. Casos del sustantivo, de silencio administrativo de una petición en los servicios públicos. ¿Qué dice la norma? Si interpuesta una petición respecto a servicios públicos domiciliarios, la entidad dentro de los 15 días, miren, términos especiales, norma especial, ley 142, término especial, 15 días, situación especial, servicio público. Si entre los 15 días siguientes está diciendo días, no está diciendo si son calendarios, entiende que son hábiles
no se contesta la petición, se entiende que el peticionario tiene derecho a lo pedido en su solicitud. ¿Será excepcional o no? Pues por supuesto que es excepcional, y les cuento algo: en Colombia no hay más de 15 o 17 casos de silencio administrativo positivo. En cambio hay 4.000 millones de silencios negativos, o 40.000, o 600.000 millones, o todos los millones que ustedes quieren imaginar. Todas las peticiones y todos los recursos que no se contesten dentro de los términos de 3 o 2 meses, pendiendo de la petición iniciada los recursos, se entiende que le están negando lo pedido, excepto que la norma diga una cosa concreta. Miren un ejemplo de silencio administrativo positivo de los recursos, o sea, procedimental o objetivo. ¿Cuál tenemos ahí? Acabamos de ver uno. Cuando dentro del año siguiente a no contestar los recursos de los actos sancionatorios, se entiende que el sancionado es favorecido con decisión positiva, por lo tanto no se le podrá sancionar. Ejemplo. En la ley 909, otro ejemplo. ¿Qué dice la ley 909? Cuando una persona la califica que es de carrera administrativa y tiene calificación insuficiente, ¿qué es? Que sacó menos de 600 puntos. Recuerden que ahora los empleados de carrera cada 6 meses los están evaluando, y entonces, o por mal o porque el jefe inmediato lo sesgó, no sé, pero en todo caso perdió la calificación, se le declara insubsistente. La obligación es de declararlo insubsistente. Esa es la norma: declarar insubsistente el empleado que tiene calificación insuficiente, interpuesto los recursos de la vía gubernativa, si la entidad dentro, miren los términos, ¿sí ven la excepcionalidad? Caso: función pública, carrera administrativa, ley 909. Términos: si dentro de los 40 días calendario la entidad no responde, los recursos no los decide, los recursos, se entiende que ese empleado que fue declarado insubsistente sigue en el cargo con una calificación mínima. Silencio administrativo. ¡Corra! Al otro día a protocolizarlo. ¿Cierto? Protocolícelo. Van a anotar ella, lo protocoliza. Entonces, luego llega ante su inmediato superior y dice: vea, sigo en el cargo porque usted no contestó los recursos o sus inmediatos superiores. Por lo tanto, yo sigo en el cargo y una vez voy a denunciar a usted porque no contestó. En cambio, como es falta gravísima para usted, usted se va y yo me quedo. ¿Así funciona esto o no? ¿Por qué llamamos nosotros, que nos preocupamos un poquito de esto del derecho público, clasificamos que los silencios administrativos negativos son fictos o ficticios? Porque eso nunca lo vamos a ver. Vemos fechas de concatenación de la petición, del transcurso del tiempo, entonces no lo vemos. ¿Y por qué le llamamos presuntos, verdaderos presuntos a los positivos? Porque los presumimos hasta cuando los elevamos a escritura pública, que ya los convertimos en actos materiales o reales. Ya los formalizamos. Por eso está la clasificación. Y el código sigue hablando de actos presuntos para todos. Bueno, allá ellos también tendrán su razón. Yo creo que esto no los quiero trasnochar más. Le agradecemos mucho, pues, aparte de la universidad. Bueno, yo creo que vale la espera.